Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, esto que voy a contarles hoy está basado en estos trabajos que estuvimos haciendo con dos investigadores de acá del instituto, Nicolás Mileo y Alejandro Sigman. Santiago Tanco, que es mi alumno de doctorado. Con ellos trabajamos en el primer trabajo y se nos unieron en el segundo trabajo Carlos Wagner, que es un investigador de Chicago, y de hecho fue mi director de tesis, y Gabriel Zapata, que es un postdoc en Pontificia de Perú en este momento. Bueno, bien, entonces mi charla va a ser bastante distinta, supongo, a lo que han estado viendo en el workshop. Yo hago fenomenología, así que no va a haber muchas cuentas, voy a tratar de dar por ahí, va a ser más conceptual, ¿no? Y va a haber, de hecho, resultados que voy a poner donde trato de por ahí enfocarme más en lo que nos dice físicamente y no demostraciones. ¿Bien? Pero bueno, déjenme contarle entonces un poco. Habrán oído seguramente hablar de materia oscura claramente. Existe, bueno, es una materia, es un tipo fue primeramente encontrada, vamos a decir, en las curvas rotacionales de la galaxia. Se observaban estrellas que van orbitando, por ejemplo, de hecho a través de la Vía Láctea, y uno esperaba de que si uno tomase en cuenta la materia que emite luz, la materia lumínica, a medida que uno se va alejando del centro de la galaxia, la velocidad debería ir disminuyendo. Debería seguir lo que se conoce como una velocidad kepleriana. Sin embargo, cuando fueron medidas, lo que notaron era de que esa velocidad se mantenía constante. Entonces, ese fue uno de los primeros indicios que dio a entender de que debería haber materia dentro de la galaxia que no se encuentra en las estrellas, en la materia lumínica. Entonces, a esa materia se le denominó materia oscura, y ahora existen un montón de evidencias, o sea, esa es una, también en lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas, y claramente también se lo puede observar en el lensing gravitacional, de que existe materia que evidentemente, aparentemente es neutra bajo electromagnetismo, pero que ejerce una influencia claramente gravitacional, ¿no? Todas estas cosas que estoy comentando acá, toda la evidencia que tenemos, de hecho, de materia oscura, es puramente gravitacional. ¿Bien? Ahora, en el modelo estándar de partículas, no podemos acomodar materia oscura. Un candidato natural para materia oscura hubiese sido, por ejemplo, los neutrinos. Sin embargo, los neutrinos, al ser muy livianos y al interactuar, conocemos cuáles son sus interacciones electroweaks, ¿no? O sea, del grupo de simetría electrodébil, resulta que sería lo que se conoce como una materia oscura caliente, ¿bien? Y lo que termina siendo esa materia oscura caliente es terminaría borrando lo que se conoce como la gran estructura de la materia. O sea, terminaría, los potenciales gravitacionales terminarían siendo disueltos, y entonces ese es uno de los problemas que tiene el caso de considerar los neutrinos como materia oscura. ¿Bien? Sí. Sí. Pero cuando dice uno no puede acomodar el modelo estándar, Sí. significa dentro de las cosas que yo ya sé que el modelo estándar tiene, claro. No puedo encontrar un candidato sabiendo que la materia oscura sé que hace, porque acoplarle un sector oscuro al modelo estándar. Claro, pero eso sería algo más allá del modelo estándar. O sea, el modelo estándar sería simplemente el grupo SU3, cross SU2, cross U1, ¿no? Con los fermiones que conocemos, ¿no? Leptones, los quarks, todo material conocido. Sí. Que el primer statement es, existe algo que no veo. El segundo statement no es trivial en el sentido de que... No, porque tenés cosas neutras, ¿no? Por ejemplo, un candidato que tendrías en el modelo estándar serían los neutrinos, ¿no? Es neutro bajo electromagnetismo, tiene muy poca masa, y entonces lo que tienden a hacer es te joden los potenciales gravitacionales, que vos sabés que existen, ¿no? Porque uno mira, observa. Claro, pero eso ya sería irse más allá del modelo estándar, ¿no? Porque el modelo estándar, en el principio, los neutrinos son, de hecho, no puedes ni siquiera acomodar los neutrinos, ¿no? O sea, existe claramente evidencia de que tenemos que ir más allá del modelo estándar. Uno de ellos es la materia oscura. Otro es el caso que los neutrinos son no masivos. Ya sabemos que son no masivos, que existen oscilaciones. No te alcanza solamente con el SU2.
ordinario, tenés que buscar un eslabón derecho para acomodar neutrinos pesados también. Claro, o tenés que meter neutrinos Majorana, ¿no? Masas pesadas, y generar un CIS o algo por el estilo. Pero todo eso ya sería más allá del modelo estándar, ¿no? En el modelo estándar, claro, donde te considerás, donde te enfocás en el modelo estándar, no lo podés acomodar. ¿Bien? Sí, adelante. Lo que tiende a ocurrir cuando se está formando el universo es de que vos habrás oído hablar de cómo es la teoría de inflación, ¿no? Existen pequeñas perturbaciones cuánticas que son las que van a ser la semilla después de los potenciales y lo que uno ve como la estructura, la large scale structure del universo. ¿Bien? Entonces, los formadores de ese potencial gravitacional es la materia oscura, ¿no? Porque sabemos de que tiene que haber una gran cantidad de materia oscura. Por tanto, eso es lo que forma. Ahora, si vos tenés algo que interactúa demasiado fuerte, esos potenciales gravitacionales se van a terminar disolviendo. Por ejemplo, con la misma materia bariónica ocurre algo, un proceso de oscilación, porque vos cuando colapsás algo y ese algo interactúa, quiere también repelerse, ¿no? Medio como lo que pasa con las estrellas, ¿no? Por poner un ejemplo dado, ¿no? Entonces vos tenés una cierta oscilación de que algo que interactúa demasiado fuerte, como en el caso de los neutrinos, más que por lo de fuerte es porque son muy livianos, no te permitiría el colapso necesario para poder formar la estructura de filamentos y de materia que se ve en el universo. ¿Bien? Bueno, bien. Entonces, en principio no se puede acomodar en el modelo estándar, por lo tanto uno tiene que ir más allá del modelo estándar, ¿bien? Y en los años 80 se estuvo estudiando, ¿no? varios candidatos más allá del modelo estándar y surgió este candidato interesante que se lo conoce como una Weakly Interacting Massive Particle, se lo conocen como los WIMPs, ¿bien? Es una manera elegante, de alguna manera, de encontrar un candidato a materia oscura que naturalmente acomoda lo que se conoce como la densidad rélica de materia oscura. ¿Bien? La idea de esto es una partícula que, nuevamente, neutra bajo electromagnetismo, sin embargo, sus interacciones son de orden electroweak, ¿bien? Y tiene que tener una masa más o menos de los orden de los cientos de GeV. Asumiendo eso, asumiendo de que esto tiene una interacción de un electroweak, lo que termina ocurriendo es de que esa interacción le permite entrar en termalizar con el plasma del universo temprano. ¿Bien? Es interesante porque de esa manera se borran las condiciones iniciales. O sea, una de las cosas interesantes que tienen los WIMPs y de lo que se conoce como el proceso de freeze-out es el hecho de que al estar en contacto térmico con el plasma, se les borran las condiciones iniciales, no es necesario poner condiciones iniciales, ¿bien? Y naturalmente, con una cross-section y una masa de ese orden, uno encuentra de que la densidad rélica sale muy parecida a la que se mide en los distintos experimentos, como por ejemplo los del CMB, ¿bien? Entonces, estuvo muy de moda esto del WIMP. Sin embargo, la cuestión es que se trata de buscar, ¿no? O sea, yo como les dije, todas estas evidencia en realidad es gravitacional, pero uno trata de, si uno asume de que la materia oscura es efectivamente una partícula, uno trata de encontrar otras maneras de detectar materia oscura, y una de ellas es lo que se conoce como detección directa. ¿Bien? Ahora, si uno asume el WIMP, o sea que la materia oscura efectivamente es WIMP, es esperable de que ya a esta altura deberíamos haberlo encontrado en experimentos de detección directa. Ahora después, más adelante, voy a explicar exactamente qué es lo que es detección directa. Detección directa básicamente consiste en que nosotros estamos embebidos en un halo de materia oscura, que la Tierra va girando alrededor de la galaxia a través de ese halo, y por lo tanto la materia oscura interactúa, lo que pasa es que interactúa muy débilmente, pero en ciertas condiciones, con ciertos tanques llenos de xenón o de argón, uno espera poder encontrar ciertas interacciones de la materia oscura con esos átomos, que se genere una recoil energy y que yo pueda ser capaz de medirlo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se conoce como detección directa, y si asumimos que el caso del WIMP, en principio ya deberíamos haberlo detectado hace rato, ¿no? De hecho, estamos a órdenes de magnitud, o sea, esto se tenía que haber detectado ya hace
vamos a ponerlo en términos de orden de magnitud, hace 6, 7 órdenes de magnitud que teníamos que haberlo detectado. ¿Bien? Y sin embargo no se encuentra ninguna evidencia. Para Sí. si vos tenés que detectar algo, tenés que saber dos cosas. La masa de eso. Sí, exactamente. La interacción, exactamente. Y el coupling uno lo puede inferir solamente de la época en la que uno espera que se haya desacoplado la materia ordinaria para dar cuenta de la relic de hoy. Sí. No, sin eso, el coupling puede ser tan chico como quiera. El coupling, vos, bueno, no sé, vos que sí, como que el coupling evoluciona en el tiempo, alguna cosa por el estilo. Digo, Okay. ¿de dónde sacas cuál es el valor del coupling? El coupling va a estar de alguna manera determinado porque vos tenés que ser capaz de explicar la densidad rélica de la materia oscura. Claro. Y es por eso que un coupling de orden electroweak te funciona bien. Entonces, con un coupling de orden electroweak, asumiendo de que uno, sí, de que se acopla, vamos a decir, a quarks o cosas por el estilo, uno ya lo debería haber visto. ¿Bien? Y la cuestión es que no lo vemos. Entonces... ¿Y qué pasa si se acopla solamente a los leptones? Bueno, ahí va a venir la cuestión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, uno trata de hacer otras cosas. De hecho, si se acopla a leptones, de manera, vamos a decir, medio naif, también lo deberías haber visto. Son tan fuertes estos constraints, como digo, son órdenes de magnitud ya a esta altura, de que vos sos sensible hasta al orden loop, ¿no? Porque si se acopla a leptones a tree level, se va a acoplar a quarks a orden loop. ¿Bien? Y por tanto, también deberías haber sido capaz de detectado. ¿Bien? Entonces, el objeto inicial de los trabajos estos que les voy a contar fue decir, bueno, esta es una solución tan interesante de que vamos a asumir de que efectivamente yo quiero que sea un WIMP. Quiero que tenga una masa de orden cientos de GeV y acoples de orden electroweak. Y vamos a ver a dónde nos lleva eso, ¿no? Cuáles son las conclusiones finales de asumir, de llevar eso hasta el extremo. ¿Bien? Entonces, un poco partiendo de esa premisa, lo que hicimos fue, bueno, tratemos de pensar un modelo donde efectivamente tengamos acoples de orden electroweak, pero no tengamos, especialmente podamos tratar de evitar estos constraints tan grandes, ¿no? Entonces, lo que hicimos para eso fue considerar un modelo, una U1 adicional, pero la hicimos que los objetos del modelo estándar que estén cargados, la materia que esté cargada, sea solamente los muones y los neutrinos asociados a los muones. O sea, un 1 muónico. ¿Bien? Un 1 muónico que va a estar espontáneamente roto a la Higgs, a una cierta escala de energía. Y lo fundamental para poder evitar estos constraints es que el acople, que tenga acople axiales a la segunda generación, ¿bien? O sea, a los muones. Sí. Romper esta universalidad electrónica, en realidad esto lo podría hacer con tabones también. Lo podría haber hecho con tabones. El problema... El problema con los tabones va a ser de que cuando vos tomás este acople axial, lo que va a terminar ocurriendo es de que uno puede tener interacciones a orden loop, ¿no? En principio, vos podrías tener una interacción, por ejemplo, entre el Z' y el fotón a orden loop, ¿bien? Al meter ese acople axial, la que es con el fotón, que es la que es más importante para direct detection, ¿no? Porque vos acá, por ejemplo, tenés un K acá, ¿bien? Y acá tenés, no sé, vamos a decir los nucleones, ¿no? Este acople, al meter un acople axial, lo anulás a todo orden loop. No solo a primer orden, sino para todo orden loop. Podrías tener un Z, ¿no? Podrías tener un acople axial, ese termina siendo muy pequeño, pero también podés meter un diagrama donde tenés acá, por ejemplo, Higgs, ¿bien? Y eso te va a dar una cuestión de mezcla entre el Z y el Z', en realidad, lo que termina ocurriendo, ¿bien? Claro, le pones muones porque cuando vos le metés ese diagrama, te va a salir de que esa interacción, esa mezcla de masa va a ser proporcional a la Yukawa del muón al cuadrado. Si vos metés un tau, por ejemplo, te va a aparecer la Yukawa del tau al cuadrado, y esa es lo suficientemente grande para que de hecho ya haya constraints de direct detection. Entonces, la razón por meter muones es el hecho de poder zafar de direct detection y que te aparezca la Yukawa del tau, del muón al cuadrado, que es lo suficientemente chica. Claro. Claro, es como que necesariamente tenés que ir ahí, porque uno podría haber dicho, bueno, podrías haber elegido los electrones. Pero si vos hubieses elegido ahí un 1 electrón, en vez de muón, hubo un colisionador que se llamaba LEP, que colisionó electrón y positrón. Y hay unos constraints que son electrón-positrón yendo electrón-positrón, y que en este caso estaría mediado por un Z'.
¿no? Vos tenés estos constraints que implicarían de que la masa del Z' la tenés que hacer demasiado pesada, ¿bien? Entonces es como que necesariamente, tomando en cuenta todos los constraints, vas a parar a que una de las opciones, por lo menos más factibles, es de que puedas extender un 1, o sea, agregar un 1 de gauge, bajo el cual solo la segunda generación esté acoplada, ¿bien? Y esta otra parte de que el coupling sea vectorial del 1 de gauge al fermión que va de primero, asumo que es un fermión en la materia oscura, y que sea vectorial, y que sea de Dirac, a su vez, especialmente la parte que sea de Dirac, es para que cuando uno calcula la densidad rélica, sea la parte de la que llama como S-wave, una parte que no depende de la velocidad la que esté determinando la cross-section, y no una parte que entra en la velocidad, porque la velocidad tiende a estar suprimida, ¿no? Cuando vos ves lo del Fizeau. Ahora después por ahí voy a ir un poquito más en detalle en eso, ¿bien? Pero bueno, entonces, de alguna manera, todos Dielectric Detection más los mismos constraints de colisionadores, si uno quiere llevar la idea del WIMP, por lo menos a nosotros, nos llevó a pensar en una extensión abeliana, un 1 abeliano, o sea, un grupo de gauge abeliano, bajo el cual solo los muones estén cargados. Y de manera axial, ¿no? La clave es esa, que sea de manera axial. Sí, decime. No hay cotas fuertes a la universalidad electrónica. No, en principio no. En principio no hay cotas. Lo que sí va a haber, lo que va a ser clave, en lo que voy a explicar a continuación, es el hecho de que tengo un acople axial a esta segunda generación. Y por ahí eso ya les podría haber generado en la cabeza el hecho de decir, pero si vos tenés acoples axiales, vas a tener problemas de anomalías de gauge, ¿no? Ahí es donde viene la cuestión de la anomalía, ¿no? O sea, si yo introduzco un grupo de gauge y hago simplemente que solo una parte del espectro, en este caso, esté acoplado de manera axial, nosotros sabemos de que en el modelo estándar las anomalías se cancelan medio maravillosamente, ¿bien? Por los valores de hipercarga que tienen, ¿no? Los distintos, la materia del modelo estándar, ¿bien? Y ahora resulta que estoy metiendo un grupo 1 y le estoy metiendo una acople axial. Eso va a llevar a anomalías de gauge, que sí, supongo que todos estén familiarizados, ¿no? Pero una anomalía de gauge es una simetría que se respeta a nivel clásico, pero cuando lo miro a nivel cuántico, y no se respeta, ¿no? Rompe de hecho el grupo de gauge, y eso tiene consecuencias, ¿bien? De hecho, es una teoría que está enferma. Yo no puedo pretender extender esta teoría hasta el UV, de manera naive, hasta donde yo quiera, porque es una teoría que pierde sentido, ¿no? Hay una rotura, no solo el problema es que se rompe el grupo de gauge, sino que a su vez hay un problema de unitariedad. Voy a calcular amplitudes y voy a tener amplitudes que van a crecer con S, ¿no? Van a crecer con la energía, ¿bien? Eso no puede ser, porque no puedo definir una probabilidad, tengo miles de problemas, no es una teoría. Por lo tanto, en realidad, la única opción que me va a quedar a mí es pensar que en realidad esta no es la teoría completa, esta es una teoría efectiva a bajas energías. En la teoría completa van a aparecer fermiones más pesados que me van a curar ese problema de la anomalía, pero simplemente lo que estoy haciendo yo en realidad es habiendo integrado esos fermiones pesados y considerando simplemente la teoría efectiva a bajas energías, ¿bien? Entonces, como teoría efectiva a bajas energías, esto no va a tener ningún problema, va a funcionar, simplemente acordándome que en realidad la teoría era no anómala a altas energías, pero esos fermiones que cancelan de alguna manera la contribución de los muones, los integré out de mi teoría y me quedé con la teoría efectiva a bajas energías. Sí. ¿La amplitud realmente no puede crecer con la energía o puede crecer tan rápido como la amplitud? O sea, vos, si querés definir una probabilidad a nivel cuántico, no puedes tener algo que crezca arbitrariamente con la energía, ¿no? Es el mismo problema que, por ejemplo, que pasaba en la teoría de Fermi, ¿no? Cuando vos tenías estas, ¿no? Mirabas el scattering, ¿no? O producción de Ws, ¿no? Con chi Fermi, vamos a decir. Eso es una teoría que funciona bien a bajas energías, pero vos en realidad sabés que no es una teoría completa, ¿no? Él tenía interacciones que eran de contacto, ¿bien? Y esto no funciona. O sea, vos sabías de que en realidad tenía que haber algo acá en el medio, ¿no? Que era un W, qué sé yo, que unitarizara los diagramas, ¿no? Entonces, vos no podés tener una amplitud que crezca arbitrariamente con la energía,
tiene que haber algo que entre en realidad que al final te modifique y te suavice ese comportamiento a altas energías. ¿Qué prioridad tiene ese modo? No, o sea, el acople es axial, bien, o sea que G left es igual a menos G right. Sí. ¿Izquierdos? No necesariamente, no, son acople left-handed y right-handed, ¿no? O sea, las dos cosas. Porque si no es redundante la teoría. Sí. Los izquierdos ya no tenés el modelo estándar. No, estoy hablando acá del coupling o sea, le estoy haciendo que los muones ahora estén cargados bajo una nueva simetría de gauge, ¿no? Esto es una nueva simetría de gauge adicional que estoy metiendo, una 1 muónico adicional, tiene una cierta carga, y nada más que acomodo las cargas de manera tal de que el acople sea axial, ¿no? Con lo cual G left es igual a menos G right o algo por el estilo, ¿bien? No, el coupling es arbitrario, no tiene, por ahora no lo definí, depende de una carga, ¿no? Es Q por una carga, por un acople. Pero es arbitrario, en este momento no hay ningún constraint por el momento. Sí, decime. Sí, decime. Me estoy acordando mal, pero yo tenía entendido, por ejemplo, que para no violar unitaria, el bound que se llama el bound de Rorschach, en donde la amplitud de scattering, por ejemplo, entran 2, salen 2, puede crecer con la energía del centro más, o sea, con S, pero puede crecer a lo más polinomial, con una potencia, S cuadrado por logaritmo S, pero no, una potencia no más grande. Y si crece más lento que eso, o sea, a lo más eso, o más lento que eso, desde el punto de vista funcional, entonces no se violaría unitaria, siempre y cuando no tenga una teoría con más, entonces el bound no recuerdo por lo menos ese teorema. Ajá. Bien, no, la verdad que no recuerdo. Sí tengo entendido, como digo, por ejemplo, nuevamente, para poner un ejemplo simple, ¿no? El de la teoría de Fermi, te da una amplitud que crece con S. Con lo cual, no sé, estaría entrando en contradicción con lo tuyo, pero tengo entendido de que ahí no podés definir no la podés definir hasta el... En ese caso es una teoría no renormalizable. Estas son teorías no renormalizables también, ¿no? O sea, al final van a tener que ser... Claro, va a terminar siendo una teoría no renormalizable. ¿Bien? Claro. ¿Por qué uno no directamente, ya que está, supone que el sector oscuro que está inventando, de hecho tiene su heterodoxia ya, viola la universalidad leptónica, no cancela anomalías per se? No puede ponerse fermiones a esa escala más. No, por eso digo, uno lo tiene que entender como una teoría efectiva de bajas energías. Existen esos fermiones que van a cancelar la anomalía. La anomalía es un problema del UV, no me interesa a mí desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? O sea, esta teoría, desde el punto del UV, es completa. Hay fermiones que cancelan la anomalía. Simplemente para lo que yo voy a hacer, que es fenomenología, me voy a concentrar en la teoría de bajas energías, ¿eh? Y en esa teoría, donde aparentemente uno estaría violando unitariedad, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias que uno es capaz de poder medirlas en colisionadores. Esa va a ser también un poco la idea atrás de esto. Bien, entonces, esta es mi teoría anómala, bien, a bajas energías, donde tengo el lagrangiano del modelo estándar, al cual le agrego la partícula que se llama Chi, que va a ser la que va a representar la materia oscura, una partícula de Dirac. Tengo un Z', sus términos cinéticos, le agrego una masa, bien, porque la idea es de que adquiere una masa. Estoy suponiendo, voy a suponer de que hay una rotura espontánea de la simetría 1, se va a generar una masa, o sea que hay un Higgs que también me voy a desacoplar en mi teoría de bajas energías. Tengo un acople vectorial al Z' de la materia oscura y tengo un acople vector axial de los muones al Z', y también tengo que meter esto para no poder romper la simetría electrónica, ¿no? Tengo un acople quiral de los muones neutrinos, ¿bien? Al Z'. Y puedo mantener el Z' a bajas energías debido a que es un 1, ¿bien? Esa es otra razón por haber elegido un grupo abeliano. Yo puedo bajar el acople del Z' y aumentar el BEP del Higgs de manera tal de mantener la masa de mi Z' a bajas energías. Eso lo puedo hacer porque estoy tratando con un grupo abeliano. Si hubiera tratado con un grupo no abeliano,
esos ya no tengo una libertad en el acople, me sale el acople, ya está determinado por la estructura del grupo no abeliano y en ese caso no lo puedo bajar. No, es un Z, claro, no tiene absolutamente nada con el Z, es un Z' de 1,1, ¿no? No, el WIMP, el que juega el papel del WIMP es la materia oscura. Bueno, eso va a depender del acople ¿no? Del acople que tengas acá, ¿bien? En realidad va a depender de dos acoples, si querés. Va a depender de este acople y del acople a... Sí. Yo pienso que weak interacting mass particle es una partícula no solamente que interactúa débilmente, sino que interactúa con la fuerza de... Ah, no. No, es cuyos acoples son de orden electroweak. O sea que el acople ese que vos, por ejemplo, ponés acá, bueno, esto debería ser de orden más o menos 0,6, por ahí, ¿no? Un número más o menos de ese orden. No es que tenga nada que ver con el Z. ¿Bien? Es simplemente de que su acople es de orden electroweak. Pero lo vas a acoplar al muón y a su neutrino. Claro, lo que va a terminar ocurriendo es de que vos, cuando tengas, por ejemplo, la aniquilación de materia oscura, bien, esto va a estar acoplado a través del Z' y esto va a ir a muones, ¿no? O a neutrinos, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué pedís que se interactúe con neutrino muónico también? Para que, porque si no, estarías ahí ya rompiendo la simetría también electrodébil. Tenés que meter el acople de esta manera para que la simetría electrodébil y la baja energía se respete. ¿Bien? Sí, puede ser que haya acá un error. Sí. Sí, exactamente. Hay un typo acá, perdón, esto lo copié. Y sí, exactamente. Y la idea es de que esta masa se genera, como dije, a la Higgs. ¿Bien? Ahí está conservando el número electrónico. Estaría conservando, bien, un número electrónico. Bien, uno de los problemas que surge es de que si yo de repente hago que el muón esté cargado bajo esta nueva simetría, en principio, si mi Higgs del modelo estándar no está cargado bajo el 1, yo no podría escribir un término de esta manera, que se me viola, por el acople axial, ¿no? Que tengo, se me violaría, ¿bien? Este término rompería explícitamente la simetría 1. Entonces, la manera de poder generar una masa para el muón va a ser de generarlo a través de un Higher Dimensional Operator. Entonces, a través de este operador de dimensión más alta, en principio, uno va a generar una Yukawa efectiva. Este phi que aparece acá sería el Higgs del sector oscuro, ¿no? Cuyo BEP rompe la simetría espontáneamente y me genera la masa también del Z', me genera también la masa de esos fermiones que van a cancelar la anomalía, y a su vez me generaría a través de este operador un término de Yukawa que naturalmente va a estar suprimido. Entonces, esta es otra razón para la cual es conveniente elegir un fermión del modelo estándar cuyo Yukawa sea pequeño, porque esto naturalmente generaría un Yukawa pequeño, ¿no? Es un Higher Dimensional Operator. Si yo quiero generar, por ejemplo, la masa si yo hubiera elegido cargar esto por el top o por el tau ponele por esto, pero por el top, que donde sabemos que la Yukawa es de orden 1, bueno, generar esa Yukawa de orden 1 de esta manera sería menos natural, ¿no? menos esperable. ¿Bien? Entonces, bueno, la cuestión es que uno puede generar entonces de esta manera la Yukawa del muón. Bien. Y como les comentaba, ¿no? Como me vine adelantando un poco, el hecho de haber elegido este acople, vector axial, genera anomalías de gauge a nivel cuántico. ¿Bien? O sea, lo que está ocurriendo es de que cuando uno analiza, ¿no? Por ejemplo, tengo un Z' acá y tengo un loop de fermiones, y yendo acá, no sé, a un BB', lo que sea. Este tipo de acople va a generar o sea, va a romper la simetría de gauge, ¿bien? Y de hecho la identidad de Ward del Z' va a estar rota. Entonces, se van a generar a nivel cuántico, va a haber anomalías, y como me adelanté también, pero bueno, esto lleva a la rotura de unitariedad, a la rotura de gauge invariance y a la no renormalicidad de la teoría.
parte de estas cosas, esa rotura de la simetría de gauge se ve manifestada a través de lo que se conocen como las identidades de Ward anómalas, ¿bien? Y de hecho, esas identidades de Ward anómalas nos van a llevar a que tengamos acoples triples, de alguna manera vienen de este lado, ¿no? Vienen de este tipo de acoples, entre el Z' y, por ejemplo, bosones de gauge del modelo estándar acá. Entonces, lo que termina ocurriendo es que parte de esa teoría enferma se puede resolver asumiendo de que la masa S de ese Z' efectivamente viene de Spontaneous Symmetry Breaking, haciendo el Z' masivo. Eso soluciona ciertos problemas, pero el problema de no renormalizabilidad sigue estando. ¿Bien? Y eso implica de que la teoría esta puede ser solo considerada como una teoría efectiva con un cutoff que yo no puedo hacer arbitrariamente largo. ¿Bien? Esto está demostrado por Preskills en este paper. ¿Bien? Yo no puedo tirar ese cutoff al infinito y pretender de que la teoría va a funcionar bien hasta el UV arbitrario. ¿Bien? Existe un cutoff que no lo puedo tolerar, pero no hay ningún problema en considerar la teoría como una teoría efectiva a bajas energías. ¿Bien? Lo que termina ocurriendo es esto que conté, ¿no? De que efectivamente hay fermiones más pesados que curan el problema de anomalía y simplemente lo que estoy haciendo yo es integrar esos fermiones más pesados y considerar la teoría efectiva a bajas energías. Eso de hecho se puede hacer, lo mismo se hizo y se puede observar en el caso del modelo estándar. Si uno toma el top y por ejemplo, lo integra out, la teoría que uno obtiene a bajas energías es una teoría que aparentemente es gauge anomalous, pero no funcionaría bien como teoría efectiva. Bueno, bien, entonces, eso es un poco. Acá un cierto comentario que en el análisis que les voy a mostrar nos vamos a restringir a casos en que el width del Z' sobre MZ' es de orden 0.3, porque voy a escribir ciertas cosas en términos del branching ratio invisible. Entonces, bueno, esto es como simplemente para que tengan una idea de que si uno considera un width más o menos hasta 0,3, bueno, uno podría tener branchos invisibles con couplings pequeños, ¿no? Simplemente para que tengan una idea más o menos de dónde nos estamos moviendo. Bueno, bien, entonces, hay ciertas cosas que yo necesito satisfacer en esta teoría para poder explicar materia oscura, porque ha sido buscada de varias maneras, además que tengo que explicar cuánto vale, cuánto es el valor. Yo quiero de que la materia oscura, mi candidato a materia oscura satisfaga, las mediciones, por ejemplo, del experimento Planck. Este es un experimento, un satélite, que mide el fondo, el Cosmic Microwave Background, y en términos de lo que se conoce como el modelo estándar cosmológico, uno puede determinar entonces cuál es la densidad de materia oscura. Generalmente uno escribe en términos de esta omega, y es la densidad de materia oscura dividido la densidad crítica del universo. ¿Bien? Este número se lo puede medir en base a los picos, ¿no? que aparecen en el CMB, y uno determina que eso tiene que ser, de hecho tiene que ser con esta medición, este valor, 0,120 más menos 0,01. ¿Bien? Entonces, mi materia oscura tiene que ser capaz de reproducir este número. El milagro, se lo conoce, a veces se lo llama como el milagro WIMP, ¿no? El milagro WIMP, en lo que se conoce como el freeze-out mechanism, el standard freeze-out mechanism, ocurre a través de esta interacción de materia oscura yendo a leptones, ¿no? Que era la que estaba escribiendo un poco de acá. ¿Bien? Esa interacción inicialmente es lo suficientemente fuerte como para que la materia oscura termalice con el plasma en el universo temprano. ¿Bien? Entonces eso es lo que borra las condiciones iniciales. Una vez que viraliza, ya está, las condiciones iniciales no importan. Ahora, lo que termina ocurriendo, o sea, cuando el universo es lo suficientemente caliente, esta reacción va para aquel lado y vuelve para el otro, ¿no? Estoy constantemente produciendo leptones y a su vez produciendo materia oscura de un lado para el otro. A medida que el universo se va expandiendo, el universo se va enfriando, ¿bien? Y entonces, resulta que es mucho más fácil aniquilar materia oscura y producir los leptones que producir de los leptones materia oscura, ¿bien? Entonces, en ese caso, la distribución de materia oscura empieza a seguir una estadística tipo Boltzmann-Maxwell, ¿no? O sea, ¿por qué se va expandiendo el universo, ¿no?
entonces se va enfriando. Vos pensás de que vos tenés el plasma ese, y ese plasma lo que está ocurriendo está bajando de temperatura a medida que el universo se expande. ¿Bien? Entonces no tenés suficiente energía para crear la materia. Es más fácil tomar la materia oscura y aniquilarla y producir algo más liviano, esto es más liviano, que tomar cosas livianas y producir algo más pesado. ¿Bien? Entonces, a medida que el universo se va expandiendo, lo que ocurre es que esa distribución de materia oscura empieza a seguir una exponencial decreciente, pero en un momento dado, la expansión es lo suficientemente grande. Generalmente ocurre cuando la interacción es más chica que la expansión de Hubble. En ese momento dado, lo que termina ocurriendo es de que la expansión es tan grande que la materia oscura no se encuentra con ella misma. ¿Bien? Deja de encontrarse con ella misma. Y en ese caso, su distribución, que venía siendo una constante y venía decayendo con el tiempo, exponencialmente, se produce lo que se conoce como freeze out. Se queda frisada, simplemente se expande, o sea, se termina diluyendo, pero simplemente por la expansión, no por la aniquilación. ¿Bien? Entonces, queda de alguna manera frisada. Eso es lo que se conoce como el freeze out mechanism. ¿Bien? Y uno puede calcularlo, eso, ¿no? Eso se puede calcular integrando las ecuaciones de Boltzmann de manera numérica y encontrar cuál es la densidad rélica y ver si uno puede satisfacer o no este número en términos de los acoples y masas que tiene. ¿Bien? Nosotros, para ser un poquito menos estrictos, porque fíjense que esto es un número, ¿no? Esto te fija demasiado fuerte por ahí las posibilidades que tenés de este tipo de materia oscura. Bueno, como no sabemos si realmente este candidato tiene que ser necesariamente toda la materia oscura, podría ser que hubiera otro candidato a materia oscura, puede ser que hubiera más de 2 materias oscuras. Lo que terminamos pidiendo como condición es que simplemente que la densidad rélica de Kai, de este fermión que introdujimos, sea menor o igual que la densidad rélica de materia oscura medida en el universo. ¿Bien? Uno no quiere que sea mayor porque eso llevaría a lo que se conoce como overclosure, ¿no? Yo no puedo tener más materia que la que determinada por materia oscura, porque entonces el universo no se estaría expandiendo, sino que de hecho se frenaría y ocurriría un Big Crunch. ¿Bien? Entonces, claramente no puedo tener la condición esa, pero puedo tener que sea menor. Puede ser que haya otro candidato a materia oscura que me termine completando lo que a este le falta para llegar a Omega Dark Matter. ¿Bien? Entonces, uno pide eso. Y en principio uno tiene que resolver las ecuaciones de Boltzmann de manera numérica, y hay un programa, ya existen a esta altura miles de programas, pero hay uno que se llama microomegas, que por ejemplo sirve para eso. Entonces, esta es una de las cosas que hay que satisfacer necesariamente. ¿Bien? La cuestión de la relic density. Después tenemos lo de direct detection, ¿no? Que, como les comenté, tiene que ver con el hecho de que yo estoy rodeado, estoy la materia oscura, no es que está completamente en el universo puesta vamos a decir, uniformemente, ¿no? Que sino ha colapsado, ¿bien? Y ha colapsado en las galaxias. Ha colapsado en las galaxias. Generalmente se piensa de que nosotros estamos en un halo, envuelto en un halo de materia oscura, que tiende a su densidad a piquear más en el centro de la galaxia. Pero existe, ¿no? una cantidad de materia oscura que sigue estando en ese halo, y la Tierra, al girar alrededor del Sol, y a su vez al girar el Sol, todo el sistema solar a la galaxia, ¿bien? Se está moviendo a través de ese halo de materia oscura. Entonces, la idea de los experimentos de detección directa es medir el recoil que ocurre cuando yo tengo scattering de la materia oscura con partículas subatómicas. Entonces, se llenan tanques de xenón, de argón, tanques gigantes, se ponen fotomultiplicadores y se trata de medir esa recoil energy. Esa es la idea de estos experimentos de detección directa. Ahora, dependiendo de cómo es la interacción, uno puede tener interacciones que sean spin independent, o sea, que no dependan del spin, o interacciones que dependan del spin. ¿Bien? Los bounds más grandes se dan para las interacciones que no dependen del spin, porque en ese caso se da una suma coherente de las contribuciones de los distintos nucleones. Entonces, esa fue la razón, tomando en cuenta esas cuestiones, fue la razón por elegir un Z' primero leptofílico, con lo cual la interacción puede ser solo a orden loop, la borré acá, pero estaba acá, ¿no? A orden loop con los quarks, que forman los nucleones, y a su vez meterle una copla axial de manera tal de que el mixing entre el Z' y el fotón, que es el mayor responsable de ese scattering,
se anule a todo orden loop. Pero como ya un poco me había adelantado, sigue habiendo operadores efectivos que uno puede construir, que básicamente lo que van a involucrar van a ser mixings. Ahora, en vez de ser mixings cinéticos, este sería un mixing cinético entre el Z' y el fotón, esto se genera un mixing de masa entre los dos Z'. Y potencialmente son peligrosos. Sin embargo, yo les comenté de que ese tipo de mixing va a ser proporcional a la Yukawa, en este caso del muón al cuadrado, y por lo tanto están fuertemente suprimidos. De hecho, nosotros hicimos el cálculo, calculamos esa cross-section, y lo que vimos era que nos daba, con un protón, nos daba una cross-section de orden 10 a la menos 54. Uno utiliza estas unidades, 10 a la menos 54 centímetros cuadrados, que es mucho más abajo de lo que se conoce como el neutrino flor. ¿Bien? O sea, acuérdense de que nosotros tenemos neutrinos que son producidos, primero que hay neutrinos cosmológicos, pero eso por supuesto que me darían una sección de eficaz mucho más pequeña, pero hay neutrinos constantemente que son producidos en el centro del Sol. ¿Bien? Además de los neutrinos atmosféricos que también tengo, de que vengan de supernovas, de donde sea, ¿no? Pero especialmente los que están del Sol, nosotros estamos cerca del Sol, me generan un flujo de neutrinos que se miden en experimentos, por ejemplo, en el Polo Sur, conocidos como Ice Cube, ¿bien? Y llega un momento donde si la interacción de la materia oscura es demasiado pequeña, voy a estar completamente overwhelmed por estos neutrinos, solares, y no voy a poder determinar para nada estas interacciones de materia oscura. ¿Bien? O sea, es tan grande ese fondo que viene del Sol que me impide directamente ser capaz de medir esta interacción de la materia oscura. Eso se conoce como el neutrino flor. Hay ideas que apuntan a ver, bueno, ¿qué pasa si yo pudiera medirlo de manera direccional y poder determinar que en realidad el scattering vino de aquel lado de la materia oscura? Existen ideas, pero por ahora, por el momento, es muy difícil. Y aparentemente esto sería un constraint, no un constraint, sino un fondo demasiado grande para poder sobrevivir, para poder observar esto. Bueno. Bueno, este es el valor que obtuvimos. Sí. Ice Cube, no sé si exactamente, o sea, no sé si serías capaz de poder determinar, por lo que tengo entendido es muy difícil, ¿no? Medir exactamente, por ejemplo, decir, bueno, viene del Sol o viene en realidad del centro de la galaxia. ¿Bien? Más allá de eso, digo, nosotros en principio estamos en un halo de materia oscura, vos tendrías que ser capaz de poder completamente sacarte de encima el fondo ese del Sol, y me parece que es, claro, que exactamente, la máscara y que es difícil. Eso es lo que tengo entendido. No soy un experto tampoco exactamente en eso, pero eso es lo que tengo entendido. ¿Bien? Bueno, a su vez, eso entonces con respecto a Direct Detection estaríamos bien, ¿no? Entonces, Relic Density lo satisfacemos, Direct Detection también. Hay otra cosa que se conoce como Indirect Detection. ¿Bien? Esto tiene que ver con el hecho de que la materia oscura, como les dije, una vez que pasa el tiempo, ¿no? Ha colapsado en las galaxias, y generalmente voy a tener mayor concentración de materia oscura en las regiones con mayor alta densidad de materia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el centro de la Vía Láctea, uno espera de que es donde tengo mayor densidad de materia, y por lo tanto de que pueda haber aniquilación de materia oscura a partículas del modelo estándar. ¿Bien? Si mi materia oscura, por ejemplo, se aniquilase a fotones, observando con telescopios el centro de la galaxia, uno podría ser capaz en una de esas de ver una línea, en el flujo de fotones, una línea para la aniquilación que correspondería a una energía exactamente igual a la aniquilación de materia oscura a 2 fotones. Esa sería, por ejemplo, una señal bastante inequívoca, a menos que la pueda explicar alguna otra materia, pero sería medio raro, de decir, efectivamente está ocurriendo aniquilación de materia oscura en el centro de la galaxia. Sería una señal de detección de materia oscura que no estaría involucrado con la parte gravitacional. ¿Bien? Claro, exactamente. O ciertas líneas que se han observado, ¿no? Pero que al final por ahí tienen que ver con otro tipo de aniquilación astrofísica o de partículas del modelo estándar, ¿no? Entonces, esa sería una señal inequívoca, ¿no? En nuestro caso no va a pasar eso, porque nuestra materia oscura se aniquila a muones, bueno, neutrinos directamente, olvídense los neutrinos, pero en el caso de los muones, ¿bien? Entonces, lo que termina ocurriendo en nuestro caso es que en realidad va a haber un Bremsstrahlung, ¿no? O sea, estos muones, al ser partículas cargadas, van a radiar energía, y va a haber una contribución, va a haber un continuo
producido por esta radiación, que en principio sí, por supuesto ahí es mucho más difícil, pero suponiendo de que yo soy capaz de poder describir toda la astrofísica que ocurre en el centro de la galaxia, yo podría ver esta contribución de materia oscura arriba de esa parte astrofísica y decir, bueno, tengo aniquilación de materia oscura. ¿Bien? Pero tengo que conocer y saber describir bastante bien la aniquilación que tiene que ver con la parte astrofísica, ¿no? Claramente esto es más propenso a tener errores acá de que si tuvieras directamente una señal que va materia oscura, 2 fotones y ves una línea, ¿no? Es mucho más directo ahí. ¿Bien? Entonces, existen por supuesto varios experimentos que han medido lo que se conoce como el cielo de rayos gamma. ¿Bien? Uno de ellos es el Fermilab. Y en principio esto pone constraints en la aniquilación de materia oscura en el centro de nuestra Vía Láctea y también en ciertos tipos de galaxias que se conocen como esferoides enanas, que están dominadas por materia oscura, ¿no? Son donde ya la actividad estelar se ha extinguido y básicamente nos queda simplemente la materia oscura ahí que se está aniquilando a medida que pasa el tiempo. Bueno, nuevamente esos constraints nosotros lo calculamos utilizando este programa Micromegas. Después eso tenía que ver con la parte de materia oscura. Ahora, yo estoy metiendo un Z' que se acopla a muones y a neutrinos, ¿no? Bueno, hay ciertas contribuciones que tengo que tomar en cuenta que no tienen que ver con la materia oscura, pero simplemente tienen que ver con estos acoples del Z' a muones. Una cosa que tengo que tomar, por ejemplo, en cuenta es el hecho de que al haber metido un acople axial del Z' a los muones, se me genera, a orden loop, una contribución al momento anómalo magnético del muón con respecto al modelo estándar. Entonces, y ustedes por ahí habrán escuchado hablar, ¿no?, de que se había medido hace un poco tiempo en el experimento que tienen en Fermilab, donde miden el momento anómalo magnético del muón, ¿bien? Y se había encontrado de que había una discrepancia con respecto al cálculo del modelo estándar de 4.2 sigma. O sea, algo que parecía indicar de que pudiera haber física más allá del modelo estándar. Lamentablemente eso va en el sentido contrario de estas contribuciones. Una acopla axial me genera una contribución, de hecho, para el otro lado, con lo cual la discrepancia sería aún mayor. Otra cosa a tomar en cuenta es de que en realidad este cálculo que se hace es un cálculo que se utiliza QFT. Existe otro cálculo que se utiliza utilizando látiz, y en ese caso, en el caso del látiz, la discrepancia ahí no es tan grande. De 4.2 sigma baja a 1.6 sigma, algo que ya no sería tan terrible. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que pedimos fue de que nuestra contribución estuviera de alguna manera contenida entre el error experimental y el error teórico, y tomamos eso como un constraint, pero nuevamente hay que tomar en cuenta de que, primero, que el error, o sea, si lo hago por látiz me da de hecho me daría un constraint más pequeño. Y segundo, que qué sé yo, capaz que yo podría meter alguna otra contribución que de alguna manera compensara este valor. Pero bueno, tomémoslo como un constraint, pero como un constraint que en realidad no es 100% tan claro de que efectivamente sea 4,2 sigma, ¿no? Y después otro tipo de cosa que tengo que tomar en cuenta es lo que se conoce como neutrino trident production. En este caso, lo que estaría ocurriendo es de que tengo diagramas donde se me puede meter el Z'. Entonces puedo tener, por ejemplo, un neutrino y un nucleón, y del neutrino radiar un Z', y del nucleón radiar un fotón, y después acá tener, por ejemplo, muón. ¿Bien? Entonces puedo tener este tipo de diagramas, lo mismo podría tener con neutrino, ¿no? Se llama neutrino trident porque acá podría meter acá en vez de un fotón un Z y tener neutrino, 3 neutrinos. Pero tengo este tipo de diagramas en el cual el Z' me contribuye, y estas cosas han sido medidas en experimentos. Hay un experimento que se conoce como CCFR, Columbia, Chicago, Fermilab y Rochester, que han tratado de medir estas cosas, y eso me impone entonces un constraint entre el acople a los muones y la masa del Z' que tengo que satisfacer, que es de este orden. Hay otro experimento nuevo que no sé si ya está tomando datos, pero va a surgir, que se conoce como DUNE, nuevamente en Fermilab,
Pero ese experimento, para este acople particular, axial, vector axial que estamos introduciendo, no implicaría una mejora con respecto a este valor, con este valor de CCFR. Bueno, entonces, estos son los constraints que tengo que satisfacer. ¿Bien? En principio los puedo satisfacer, no hay problema. Ahora, también puedo yo producir materia oscura y, de hecho, este Z', también lo podría producir en colisionadores. ¿Bien? De hecho, yo les comenté esto de que no lo hicimos electrónico porque en LEP ya lo tendría que haber detectado de esa manera. Entonces, yo puedo producir el Z' en colisiones en el LHC, tipo Drell-Yan, ¿no? Produzco a partir de quark-antiquark, par de muones o de neutrinos, y radio de una de las patas finales un Z' que después va a decaer, por ejemplo, a muones, a materia oscura o neutrinos, lo que sea. ¿Bien? Entonces yo tengo en principio esta manera de producir Z' en el LHC. Y esto fue lo que hicimos nosotros. Entonces estudiamos estos constraints que en principio yo tengo por mediciones ya hechas en el LHC, y después también hicimos proyecciones de lo que puede medirse en el High Luminosity LHC más allá en el futuro. ¿Bien? Para todas las simulaciones utilizamos Fine Rules, que es uno implementa ahí el modelo, MATLAB, que hace el cálculo partónico, Pythia, que hace lo que se conoce como la hadronización y el showering, y Delphes, que tiene que ver con la parte de los detectores. Y consideramos estados finales, donde en principio yo puedo tener 4 muones, ¿no? Si el Z' acá decae a 2 muones, o puedo tener 3 muones y missing ET, por ejemplo, si acá tengo un muón, un neutrino, y del Z' este decaigo a 2 muones, con producción a través de Ws. Puedo tener 2 muones y missing ET, por ejemplo, podría tener este caso donde el Z' decae a 2 muones, ¿bien? O puedo tener esta contribución donde el Z' decae ahora a materia oscura, ahí, por ejemplo, me estaría contribuyendo la materia oscura. O puedo tener un muón y missing ET. Estos son todos los estados finales que puedo tener. Ahora, lo que se encuentra es de que este canal, el canal con 3 muones y missing ET, es el que provee los bounds más fuertes. De hecho, uno encuentra de que la sección eficaz de 3 muones y missing ET en la mayoría del espacio de parámetros es prácticamente 4 veces la sección eficaz de 4 muones, que era uno de los canales en los que se solía buscar este Z' de mejor manera. Y eso tiene que ver con el hecho de que acá tengo un W. Y la producción es más fuerte. ¿10 minutos? Bueno, estamos a años luz. Bien, bueno, vamos a ver hasta dónde llego entonces. Bueno, entonces confrontamos esto con los datos, ¿bien? Y lo que encontramos es lo siguiente. Encontramos de que en las búsquedas estas serían las búsquedas, las current searches en el LHC. Efectivamente, el constraint de neutrino Trident y del momento anómalo del muón es mucho más fuerte que lo de las búsquedas. Tanto este es un caso donde no tengo materia oscura, donde hago la acopla materia oscura igual a 0, o un caso donde tengo una acople de orden 0.6. Bien, y acá, por ejemplo, pueden ver, esto tiene que ver con el overclosure del universo, esto tiene que ver con el constraint de indirect detection, o sea que no juega ningún papel, bien. Y acá sería donde exactamente satisfago la relic density. Pero como vemos, lo que es neutrino Trident y lo que es momento anómalo magnético son mucho más fuertes que las búsquedas en colisionadores. Entonces, el problema tiene que ver con que las búsquedas en este momento combinan la parte de electrones y muones. Una estrategia que se concentrara solo en muones y uno puede aplicar entonces ciertos CATs, que dado que no tengo mucho tiempo me voy a saltear por el momento, pero el CAT más importante que encontramos, o sea, la parte más importante es esta, es tratar de reconstruir efectivamente, concentrarse en una masa más o menos que esté centrada en la masa del Z'. Y con eso hicimos las proyecciones. Entonces, simulamos los backgrounds más dominantes que venían de la producción de bosones y tribosones y consideramos ciertos benchmarks que tienen que ver con las branching ratio, los couplings, etc. Y lo que encontramos ahí, las proyecciones son las siguientes. ¿Bien? En ese tipo de benchmark, efectivamente empezamos a encontrar de que las constraints a 300 inverse femtobarn, que es algo que se está midiendo en este momento, o las proyecciones a 3000 inverse femtobarn de 95% de exclusion o de discovery, empiezan a meterse en regiones que están debajo de los bounds que vienen de neutrino Trident o de anomalous magnetic moment, ¿no? Entonces, efectivamente uno podría, en estas regiones, ser capaz de detectar este tipo de modelo en colisionadores antes de los current constraints que tenemos por el momento. ¿Bien?
Entonces, podemos entonces detectar. De hecho, hay regiones donde directamente no lo podría detectar ni aún en el LHC, ¿no? En estas regiones en blanco debajo, efectivamente, yo puedo satisfacer, tener una materia oscura que sigue siendo elusiva, que no puedo detectar. ¿Cuál es el parámetro que te ayuda más a suponerte que vos que vivir de esto el resto de tu vida? Sí. Vos tenés que 45. 45. Te ves 20 años. Y bueno, esto te diría el acople, ¿no? El acople. Acople y masa. Acá el acople, ¿no? O sea, vos crees un acople, por ejemplo, más o menos de orden 0.6. O sea, esto sería siendo algo tipo WIMP, ¿bien? Que en este espacio de parámetros estaría. Claro. Este tipo de estados finales, sí, claramente. Sí, no hay problema. De hecho, lo están buscando, ¿no? O sea, 3 muones, missing y todo eso son búsquedas que se están haciendo en este momento. Enfocados a detectar cualquier BSM. O sea, yo simplemente, este es un modelo posible, ¿no? Que te da esos estados finales, pero puede haber otros. Bueno, entonces, eso es con respecto a estas búsquedas que serían a tri-level, pero yo les comenté de estas Mixed Gauge Anomalies, ¿no? Que es interesante, ¿no? De que yo puedo tratar esto como una teoría efectiva y podría tratar de encontrar, de ver si puedo yo ser capaz de detectar esta presencia, ¿no? De las anomalías que se ve manifestada a través de estos acoples triples entre el Z' y bosones de Gauge. Entonces, existen parametrizaciones que se han hecho, fíjense esto, del año 63, de acoples triples. Sí. Esto se llama como la parametrización de Rosenberg, que esto simplemente utiliza invarianza de Lorentz y dice de que un acople triple entre 3 bosones de Gauge tiene que tomar la siguiente forma, donde lo que hay que notar, lo importante a notar es de que mientras que de la 3 a la 6 estos términos van a ser finitos por cómo son los momentos que tengo acá introducidos, voy a tener en principio potenciales divergencias en el A2 y en el A1. Estos son potencialmente divergentes en el UV. Ahora, resulta que uno utilizando, demandando que la simetría de electroweak se respete a bajas energías, en particular eso, uno puede reescribir estos A1 y A2 en términos de los que son finitos. Entonces, finalmente, la amplitud es completamente finita, simplemente demandando esas condiciones de Gauge, que se respete la simetría Gauge a bajas energías de electroweak. Entonces, eso se conoce como el Gauge covariante, sí, que implica básicamente demandar de que las simetrías, ¿no? Las identidades de Ward del modelo estándar, esto dependerá si tengo rotura espontánea o no, si estoy mirando el Z o lo que sea, ¿no? Ahí aparecerán masas o no aparecerán masas, se satisfagan, ¿bien? Pero yo puedo hacer que estas se satisfagan, vamos a decir, pero nunca voy a poder hacer que estas se satisfagan. Nunca puedo hacer, siempre puedo satisfacer 2, pero no puedo satisfacer la tercera. Yo podría haber llevado esta parte de la anomalía de las maneras simétricas a las 3, pero de esta manera hago que se satisfagan 2 en este Gauge y no se satisface esta. ¿Bien? Y efectivamente, de hecho, se ve de que esta crece, ¿no? Con el momento uno lo puede ver, termina siendo proporcional a esta manera, ¿bien? Y es esta identidad de Ward la que me va a dar, ¿bien? El potencial aumento del modo longitudinal del Z' y su acople a los bosones de Gauge. Esto es lo que se conoce como, si B y B' son las del modelo estándar, son bosones de Gauge del modelo estándar, se conoce como Mixed Gauge Anomalies. No podés, de hecho no lo podés hacer. No podés fijar a 1 y a 2 tilde de la... Básicamente lo que ocurre es que vos podés pensar que tenés este diagrama y tenés otro donde las patas están intercambiadas y ponés un shift en el momento y vos no podés elegir el shift en el momento de manera tal de completamente anular los diagramas. Bien, entonces, bueno, estas cosas dependen, ¿no? de loops, de integrales de Feynman, etcétera, de cargas. Y esto es lo que termina dando entonces este acople entre el Z' y los bosones de Gauge del modelo estándar. Entonces, bueno, me queda mucho tiempo. ¿Cuánto vamos? ¿Tengo un poquito más? Bueno, bien, 5 minutos más. Bueno, entonces, tratamos de ver a ver si esto podía ser capaz, si uno sería capaz de poder detectar este tipo de acople, por ejemplo, en el LHC, ¿no? Entonces, en el LHC tengo protones, ¿no? Entonces,
La manera de producir esto sería, por ejemplo, ir a través de un fotón o de un Z, ¿no? Off-shell, lo que sea, y producir a través del acople ese anómalo un vector del modelo estándar, un bosón de Gauge del modelo estándar y un Z'. Por ejemplo, en el caso en que producimos Z' fotón o Z', esta sería la sección eficaz de producción en términos de la masa. Y lo que pueden ver ya, bueno, darse cuenta por ahí en base a estas unidades es de que las secciones eficaces son muy pequeñas, ¿no? Son de orden de, por ejemplo, para 300 GeV, o bueno, sería más o menos de orden 10 a la menos 3 femtobarn. Piensen de que la luminosidad del high lumi es 3 por 10 a la 3. Entonces, cuando uno quiere sacar el número de eventos, multiplica esa luminosidad por esta sección eficaz. Esto diría que tendría 3 eventos en el High Luminosity LHC, que es algo que se va a construir recién en el 2000, va a empezar a medir en el 2030. ¿No? Entonces, efectivamente, ya viendo esto me puedo dar cuenta de que va a ser difícil medir esto. Bueno, igual le seguimos dando para adelante a ver qué pasaba. Entonces, miramos el caso en que el Z' decaía muones, por ejemplo en este canal. Se ponen ciertas cotas, no voy a entrar en esto en detalle porque no es relevante. Y lo que obtenemos son que un signal, ¿no? Lo que se llama como la significancia, ¿no? De manera medio trivial, señal sobre raíz de background, es de orden de 0,08. Piensen ustedes de que para yo obtener un hint, esto tendría que ser de orden 3. Hay que tomar en cuenta sistemático, etcétera, pero no importa, más o menos. Y para hablar de discovery, esto tiene que ser 5. Estoy obteniendo algo que es de orden 10 a la menos 1. Entonces, esto es completamente imposible de detectarse en el LHC. Similarmente se encuentran significancias similares para los otros canales en el LHC. Entonces, en el LHC es prácticamente imposible detectar esto. Bueno, tengo un Z' que se acopla a muones. Se habla mucho de lo que se conoce como, todavía no está ni desarrollado ni de cerca, pero se habla mucho de la posibilidad de construir lo que se conocen como colisionadores muónicos. Que es tomar muones y colisionarlos, tipo como con LEP hacía con electrón-positrón, nada más que ahora con muones. Existen muchos problemas tecnológicos, el muón es una partícula inestable, decae, ¿bien? Entonces hay algo que se tiene que hacer que se llama como muon cooling, todavía no está desarrollado, pero bueno, capaz que en el futuro, en 30 años, en una de esas funciona, ¿bien? Entonces la gente está empezando a construir fenomenología igualmente en base a estos colisionadores, y justo acá tenemos un Z' muónico. Entonces es interesante analizar si yo soy capaz de, por ejemplo, a través de la producción más o menos yendo a Z', yendo a través de ese acople anómalo a bosones de Gauge del modelo estándar, si soy capaz de detectarlo o no. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá les pongo la sección eficaz. Muón-antimuón. Entonces, acá, por ejemplo, les pongo la sección eficaz para distintas masas en términos de la energía del centro de masa, ¿bien? De la colisión, y bueno, la sección eficaz. Y este sería el background irreducible. Fíjense que el background siempre es bastante mayor que la señal. ¿Bien? Lo que observan acá es la resonancia que tengo, ¿no? Cuando justo produzco el Z' en resonancia, ese es el pico este. Después tengo un decaimiento que va como ese, y acá es donde empiezo a observar esto de que se me plancha. O sea, la amplitud crece como la energía, pero la sección eficaz se me termina planchando. Es acá donde empiezo a observar el efecto este de la aparente violación de unitariedad, en esta sección eficaz planchada. Noten de que ocurre a valores bastante grandes, ¿no? De energía de centro de masa. De hecho, construir un acelerador muónico de estas energías probablemente es imposible. Pero bueno, lo observo, ¿bien? Uno puede entender ese behavior, ¿no? Ese comportamiento de la sección eficaz, separando las componentes longitudinales y transversales del propagador del Z'. ¿Bien? Lo que encuentra es de que la componente transversal decae como S cuadrado, hay un término de interferencia entre la transversal y longitudinal que va como también decae como 1 sobre S, mientras que la longitudinal va una constante, va como, depende del primer término, es independiente de S y va como M cuadrado sobre MZ' a la cuarta. Entonces, el hecho es ese efecto de planchado, ¿no? El problema es de que va como la masa del fermión a la cuadrado y esto es muy pequeño, ¿no? Es por eso de que efectivamente eso ocurre a muy altas energías. ¿Bien? Entonces lo que termina ocurriendo es de que yo tengo el pico de resonancia, después tengo el decaimiento de este término que va como 1 sobre S cuadrado, hasta que al final se plancha con ese término más pequeño de la sección eficaz constante, ¿no? Acá tengo el pico, decae y después se plancha, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, la distinta contribución longitudinal, transversal y la total. Y claramente se ve ese comportamiento, este es un ejemplo. Ahora, esto pasa porque yo tengo el Z' en el propagador.
una manera, una alternativa interesante es pensar de que en realidad no produzco el Z', no lo tengo en el propagador, sino que lo tengo como estado final, ¿bien? Y que la producción ocurre a través de un S-channel mediado por un Z o un fotón. En ese caso, uno puede de vuelta analizar esto y lo que encuentra es de que ahora la sección eficaz va de vuelta a una constante, pero no está suprimida por la masa del fermión, ¿bien? Entonces, esta sería una manera de que capaz de obtener valores más altos de la sección eficaz y de que el planchamiento ese no se produzca a tan altas energías. Ahora, el problema que tenemos en este modelo en particular es de que esta producción de Z' Z o de Z' gamma, no solo tengo esta contribución que viene a través de un canal S, ¿bien? Sino que yo también lo puedo producir con simplemente muones, ¿no? Muón, y acá puedo meterle un Z' y acá puedo meterle, no sé, un fotón o lo que se me ocurra, ¿bien? Tengo ese tipo de diagrama tri-level que va a completamente dominar con respecto a una cosa que es a orden loop, ¿bien? Entonces, es prácticamente imposible, uno estaría completamente dominado por nueva física, pero a tri-level, y no podría medir este acople anómalo para nada. Ahora, uno podría analizar qué es lo que ocurre si en vez de tener una colisión de muones, tuviese un colisionador electrón-positrón, a altas energías, y en ese caso, yo no tengo este diagrama tri-level ahí, porque no se acopla el Z' tri-level a los electrones. Por lo tanto, ahí sí sería una manera, yo podría tener electrón-positrón yendo a Z gamma y eso yendo a Z' o lo que sea. Eso sería la herramienta ideal para este modelo en particular. Bueno, entonces, en el caso de los muónicos, nos consideramos en la parte resonante, esa es la única posibilidad que tengo realmente de que esto funcione, concentrarme en el pico, en estos picos, con lo cual no estoy en realidad siendo sensible a la parte de nivelación parcial de la unitariedad, ¿bien? Bueno, y analizamos cuáles eran las posibilidades dependiendo de los estados finales, ¿no? Por ejemplo, asumiendo que todo decae a jets, y encontramos de que para un acelerador muónico más o menos, en principio corriendo a 20 años a la energía resonante del Z', uno podría obtener una luminosidad de un átomo. Bueno, uno sería capaz por ahí, en cierto rango de masas, de tener hints. Esta es la curva 3 sigma, con lo cual tendría un hint. No podría tener discovery, pero podría tener hints de este tipo de modelos. Eso es lo que pasa con un muónico en este canal, y en otro canal, involucrando electrones, es un poquito peor, pero podría por lo menos tener exclusión. Entonces, la idea es, puedo ir a un I+, la herramienta mejor en realidad para este modelo es tener un colisionador E+, E-, ¿bien? Efectivamente veo que la sección eficaz ahí se plancha, y se plancha muchísimo antes, ¿no? Fíjense esto, 2TB, ahí es dando más o menos donde ya se empieza a planchar. Se plancha mucho antes que en el caso muónico, porque no tengo esa supresión con la masa, cuando tengo el Z' en estado final, ¿bien? Y entonces ha habido estudios de colisionadores, uno de ellos es el que se conoce como CLIC, que en principio si lo construyen, lo podrían construir a 3TB y con una luminosidad máxima de 5 átomos. Y efectivamente, cuando uno mira ese caso, ahí sí puede tener en ciertas regiones pequeñas de masas, pero bueno, puedo tener discovery. Efectivamente lo puedo descubrir, podría de hecho tener hints hasta más o menos 400 GeV en este canal en particular, o exclusions, y si miro este que es mejor, el Z' en el estado final, el rango se amplía un poco más o menos a 500 GeV. Entonces, ya terminando, las conclusiones es de que en principio nosotros nos embarcamos inicialmente en tratar de conseguir de que el paradigma WIMP se satisfaga a toda costa. Eso nos llevó a asumir ciertos acoples, ciertos rangos de masas, y ese acople en particular, bueno, primero, de que hicimos un estudio a tri-level de los constraints y que en principio funciona bien. Hay regiones donde podría detectarse en el futuro en colisionadores, y hay regiones que directamente ni van a ser capaces de ser detectadas. Pero lo interesante, por lo menos para mí, fue de que el hecho de tener este acople axial nos llevó a empezar a estudiar estas teorías gauge anomalous como teorías efectivas a bajas energías, en la cual aparentemente en este tipo de colisionadores futurísticos como de muones, especialmente o el I+ y minus en esta teoría en particular, uno es capaz de detectar estos acoples anómalos, ¿no? Y de alguna manera estos acoples anómalos
tienen cierta información de lo que está pasando en el UV. Entonces, existen estos acoples anómalos, surgen en estas teorías efectivas y uno podría ser capaz de detectarlos en este tipo de colisionadores. Bueno, le pongo el rango de masa. Bueno, muchas gracias.